Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Esta es Travesía Agropecuaria, bienvenidos. Uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo es el huevo. Por su alto contenido de proteína y vitaminas, lo hace un alimento completo e ideal para iniciar el día, y muy indispensable para el crecimiento de los niños. En todas las clases y estratos sociales, el huevo es básico y primordial en la canasta familiar de los colombianos, por ello su gran demanda. Pero para producir ese huevo y cubrir esa demanda del mercado es necesario realizar una travesía con toda una infraestructura y una organizada logística en este negocio de la avicultura y la producción del huevo. Hemos visto en Travesía Agropecuaria varias granjas en pequeños modelos de producción con gallinas ponedoras criollas y gallinas rojas de la línea Isa Brown. Pero en este video vamos a mostrarles una visita a la granja avícola La Culeca, un modelo avícola de mediana producción donde se manejan 18.000 gallinas ponedoras. Veamos entonces cómo es el manejo y para ello hablaremos con don José, un curtido avicultor, propietario de la granja con 28 años de experiencia en este oficio de la avicultura. ¿En dónde estamos ubicados, don José? Estamos en Guamal, salida de San Martín, en el kilómetro 44, en la vereda La Paz. Bueno, don José, ¿cuántas aves en este momento? Usted tiene diferentes, digamos, cantidades de producción de gallina durante el año, pero ¿cuántas estamos manejando en este momento? En este momento tenemos 18.000 aves. Toda es Highlight Brown. Highlight Brown, de la línea ponedora, desde luego. ¿Usted por qué empezó con este negocio de la gallina ponedora? Porque me parece que es uno de los negocios como más fáciles en más poco espacio y más fáciles de manejar. Inicialmente ensayé con ganadería y me parece que hay que tener demasiada tierra para tener muy poco resultado. Además del tiempo que se gasta, ¿no? Y sí, entonces la avicultura pues es más rápida y es más de menos espacio y de más rápida explotación, de más ligera explotación. Bueno, cuando inició el negocio, ¿con cuántas inició? Nosotros iniciamos con 800 gallinas. Iniciamos como en 1987. Como unos 32 años, más o menos. Digamos, ¿cuál es la principal enseñanza que este negocio le ha dejado en su vida? La constancia. Pues que hay que tener mucha constancia, que hay que aprender muchos detalles de ellas y que se produce como pues uno de los alimentos que más salida tienen y más barato para el pueblo. Sí, el huevo. Todo el mundo se come un huevo diario, eso sí. Bueno, empecemos a hablar del manejo que se les da. Empecemos a hablar del agua. El agua es supremamente importante en la producción avícola. ¿Cuál es el tratamiento y cómo les proporciona agua? Bueno, yo tengo una reserva de agua en tanques en el piso. Ajá. De ahí se trata el agua con cloro en unas cantidades suficientes para purificarla. Correcto. Al estar purificada tiene que tener por lo menos de 6 a 12 horas el proceso de purificación con cloro para poderla servir a las aves. Y luego se bombea a cada galpón que tiene también cada uno su tanque. Correcto. Y ahí ya la toman ellas totalmente pura, tratada. Usted no añada más que cloro al agua. Cloro y de vez en cuando se le dan virucidas en el agua. Para evitar de pronto la proliferación de
de un mal o alguna Sí. enfermedad. alguna enfermedad. Bueno, en cuanto a la comida, vemos aquí que es netamente, están nutridas netamente con concentrado balanceado. ¿En qué medida aplica usted ese concentrado? Pues ¿Y qué tipo de concentrado brinda? estamos trabajando, yo he ensayado con varios concentrados. En este momento trabajo solamente con Italcol porque es el que me brinda más garantía en seguridad, en transporte, en existencia, en bodegas, en Villavicencio. Me queda fácil traerlo. La fórmula, pues parece que la mantienen más o menos estable. Hay temporadas que sale regular, pero es más o menos estable. Porque hoy por hoy las fábricas de concentrado juegan con las fórmulas para los productores. Entonces, usted encontró que Italco tiene una fórmula estable. Hay derecho a pelear, por lo menos. ¿Conoce usted, digamos, las materias primas de los concentrados, de qué se componen? Pues ellos le advierten a uno que viene con sorgo, que con maíz o con soya y elementos menores, Los minerales. minerales, vitaminas, proteínas, sí. ¿Es una vez al día? Acá alimentamos una vez al día, una sola vez al día. Lo alimentamos a la hora de las 3, 4 de la tarde con el propósito de que la gallina coma y se quede tranquila toda la noche. Haga su metabolismo. Haga su metabolismo correcto en la formación del huevo y su producción correcta también. Generalmente esta gallina lo pone en las horas de la mañana. Es con ese fin, de que la producción salga en horas de la mañana. Alimentada uno en la mañana, entonces la gallina dura poniendo huevo todo el día. Ella en la mañana se distrae comiendo y deja la postura por la tarde. Si usted alimenta en la tarde, la gallina madruga a poner. Entonces la producción se recoge antes de mediodía toda. En la tarde queda para cualquier otro evento. Sí, para otra actividad. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en este galpón que usted tiene al lado. Estas gallinas usted me contaba que ya están a punto de terminar ciclo, ¿no? Sí, señor. De Ya postura. terminadas. ¿Están de qué edad, me dice? Están de 67 semanas, de 1 año y un mes, 2 meses, de lo que es postura. Lo que es postura. O sea, Lo ya- que es postura, porque ya. ya vienen de 4 meses de más de levante. Bueno, ya aquí está decayendo la postura. Podríamos hablar de cuántas gallinas tienen ese galpón. 6.000. 6.000 gallinas tenemos ahí. Diariamente, ¿cuántos huevos puede recoger de unas gallinas que ya hay que tener en cuenta que están en declive productivo? En este momento ese galpón está por ahí en un 80%. En un 80%, Sí. bueno, no están malos. Sí, no está mal la postura. Está recogiéndose entre 4.800, 4.750, pero yo pienso que es porque se han mantenido todo el tiempo lotes muy alentados. Sí. No, aquí es muy difícil que hayamos usado drogas para Para combatir una combatir pandemia o algo alguna así. epidemia, no se nos ha presentado. Bueno, en el lote que estuvimos allá viendo donde las están alimentando, ¿esas gallinas qué edad tienen? 26 semanas. Tienen 26 semanas, o sea, están en el pleno pico de postura. Pleno pico de postura. Bueno, ¿y ahí cuántas me dijo que habían en ese galpón? Ahí hay 7.000. Hay 7.000 gallinas. Sí. ¿Cuántos huevos se está recogiendo ahí? No, esos están en el 98% de postura. ¡Uf! ¡Qué bien! Ese lote está en el 98% de postura. Yo he mantenido lotes en postura de más del 96% a más de la semana 35, 36, que ahí empiezan a declinar. En la granja La Culeca, don José acostumbra regularmente a brindar alguna suplementación como las cáscaras frescas de piña provenientes de una procesadora de alimentos, y estas gustan mucho y son aprovechadas por las aves. No será precisamente para buscar como resultado un huevo hawaiano, pero sí es una materia prima vegetal sana que le aporta nutrientes a la gallina y al huevo sin que se altere su porcentaje de postura.
Como la producción de huevos de gallina no es uniforme en cuanto al peso y tamaño, se hace necesario contar con una máquina clasificadora, que es una herramienta muy indispensable a la hora de seleccionar por peso y tamaño y de esta manera poder empacar y embalar de acuerdo a la solicitud del pedido. Es una máquina que ahorra tiempo y es muy efectiva en su desempeño. La granja La Culeca cuenta con una excelente infraestructura en los galpones altos, bien ventilados. Sumado a esto, cuenta con una excelente arborización en sus alrededores. Los árboles contribuyen a limpiar el ambiente y a regular las altas temperaturas. Sí, la fumigamos 2 veces por semana, una vez con yodo, el galpón, una vez con respiros, que son virucidas prácticamente. Ajá. Son inoloros para evitar cualquier falla, cualquier... No, noté que no hay mosca. No hay, no se ve. Ni malos olores. No hay malos olores. Está totalmente controlado ese problema. Sí, señor, totalmente. Bueno, la cama. Sale la cama, ¿cómo es el manejo en la cama? Termina ciclo de postura y se recoge totalmente la cama. Se sanitiza y se saca como gallinaza. Eso es una materia prima que brinda para abono, sí, es muy peleado. Volvemos y llenamos, se desinfecta el galpón, se quema, se flamea el galpón y se vuelve a surtir de cascarilla o de viruta de madera. La viruta de madera es demasiado costosa aquí, entonces estamos utilizando la cascarilla de arroz. Después de aplicar la cascarilla, volvemos y fumigamos para desinfección. Totalmente 2 o 3 fumigadas. Y en el momento en que las aves van a llegar, también se fumiga para recibirlas. Bueno, ahí estamos viendo que llegó un lote nuevo, ¿no? Son 5.000 gallinas, pero en este momento tenemos 2.500 que acabaron de llegar la noche anterior. ¿Cuál es el manejo que se le da? De 16 semanas, ¿no? 16 semanas. ¿Por qué de 16 semanas las trae, don José? Porque ya es muy difícil el levante de las pollas acá. Bueno, con tanto tiempo de estar bregando con eso, nosotros ya nos pasamos a comprar las levantadas. De 16 semanas. Sí, de 16 semanas. Es que el manejo de la polla pequeñita de un día es bastante curioso, es bastante complicado. Hay que estar en constante alerta. Todo el tiempo, las 24 horas. Entonces encaseta uno lotes de 6.000 pollas y cuando llega a inicio de postura van por ahí 4.000 con las pérdidas en el camino. Claro, eso es bastante la pérdida. Bueno, pero ya las adquiere usted a las 16 semanas de edad. ¿Cuál es su estrategia de manejo para inducirlas a la postura? Cambiarles el concentrado. Ellas vienen con un concentrado de levante. Tan pronto como llegan acá, las vitaminizamos. Por ahí 15 días después se purgan y les cambiamos el concentrado a postura, a un prépico. Estas gallinas de 16 semanas, esas pollitas de 16 semanas ya vienen vacunadas y todo, ¿no? Traen totalmente el plan de vacunación, pero a partir de ese momento, acá las vacunamos cada 70 días por prevención, para prevención de Newcastle. Muy bien, amigos de Travesía Agropecuaria, gracias por ver este video hasta el final. Apoye nuestra labor periodística suscribiéndose, dándole like y comentando este video. Vemos y tratamos de responder todos sus comentarios. En nuestro próximo video vamos a continuar hablando con don José Manuel, quien nos va a disertar sobre la problemática de los avicultores en Colombia, y esto corresponde al precio de los alimentos concentrados, las agremiaciones y las problemáticas que ha generado la pandemia. Y entre tanto, les deseamos una feliz y productiva semana. Hasta muy pronto, amigos.